ni en dos centros, no hay manera. Un ligando bidentado a veces puede funcionar como puente y a veces no. Por ejemplo, la bipiridina, ¿se acuerdan de la bipiridina? ¿No se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Era esta porquería, me hacen dibujar acá y entre que yo dibujo bastante mal sin mouse y dibujo aún peor con mouse, difícil que se entienda algo. Esto está indicando que son aromáticos y acá hay nitrógenos. La bipiridina es un ligando bidentado. ¿Está bien? Ocupa dos posiciones de coordinación. Pero los anillos son demasiado rígidos. O sea, toda la estructura de esta molécula es demasiado rígida como para poder coordinar en dos centros metálicos distintos. La bipiridina es bidentado, pero no puede actuar como puente. ¿Está bien? Qué sé yo, la etilendiamina, que tenía un N unido a otro N, la etilendiamina, que es el ejemplo ese que dibujamos 20 veces para poder jugar con la posibilidad de enantiómeros y esas cosas. ¿Sí? La etilendiamina puede funcionar como ligando bidentado sobre un mismo centro, pero también puede ocupar posiciones de coordinación en dos esferas de coordinación distintas. ¿Está bien? O sea que en principio puede actuar como puente. ¿Sí? Lo que es cierto es que, aunque muchos ligandos pueden actuar como puente, no todos conducen a procesos de transferencia de electrones por mecanismos de esfera interna en donde las barreras de activación sean razonablemente bajas. ¿Existe algún tipo de requisito adicional sobre la naturaleza del ligando puente que tiene que ver con la posibilidad de conectar electrónicamente a los dos centros metálicos? ¿Bien? Una pregunta. Sí. ¿Y aquí el cloruro está actuando como puente por qué? ¿Por Porque sus tiene, orbitales porque tiene orbitales llenos? P. Tiene Exacto. Ah, el ok. cloruro, a ver, como cualquier X, lo voy a poner Por por sus acá. orbitales P llenos. Claro, a ver, tiene montones de orbitales llenos, ¿no? Claro. Entonces, Sí. en principio es, a ver, es indistinguible de un oxo. Un oxo puede hacer lo mismo, ¿no? Claro. Son electrónicos. ¿Está bien? El X Y menos y el oxo, está uniendo y estaría uniendo los dos complejos por vía sigma. en principio por vía sigma, también por vía pi, digo, porque Claro. recordemos que este ligando tiene orbitales p que son perpendiculares al eje metal L y pueden interactuar solapando con los T2G por vía Claro. pi en un complejo octaédrico. Ok. Es Sí, sí. justamente ese solapamiento por vía pi el que permite la posibilidad de que la carga pueda viajar fácilmente de un complejo a otro a través de un orbital extendido de tipo pi entre los dos centros metálicos. ¿Está bien? O sea, de alguna manera el ligando puente no solamente provee, deja cerca un centro metálico del otro para que se pueda producir la transferencia electrónica, sino que provee una ruta para la transferencia electrónica a través de, por ejemplo, los orbitales pi. Ok. Perfecto, sí. Entonces eso funciona con X, con oxígeno, X halógeno. El oxo puede funcionar. El propio oxígeno es un oxidante que muchas veces funciona por mecanismo de esfera interna, o sea, típicamente funciona por mecanismo de esfera interna, ¿sí? Y se coordina, y lo que hay es transferencia de átomo de oxígeno, cosas como esas, y ruptura de enlace oxígeno-oxígeno para formar una molécula de agua que sale, en un mecanismo que puede involucrar, normalmente involucra muchos electrones y protones, o sea, es un mecanismo de muchos pasos. El cianuro puede funcionar muy bien, la acida puede funcionar muy bien. ¿Ven? Hay muchos ligandos que pueden funcionar como puente. Piracina puede funcionar muy bien. La piracina es un pariente de la piridina, voy a dibujarlo acá abajo. Es un anillo de 6 miembros, con un nitrógeno acá se llama piridina, con 2 nitrógenos se llama piracina. ¿Está bien? Es igual que la piridina, un ligando que es un sigma de honor moderado y un aceptor pi de moderado a fuerte, lo ubica más o menos en la zona de intermedios a los que generan deltas grandes en la serie espectroquímica. Entonces, muchos de estos ligandos que pueden actuar como bidentados y que proveen nubes pi
para la comunicación electrónica son buenos mediadores de procesos redox por esfera interna. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Auxilio, no sé si no entendieron nada o si se entendió tan, pero tan bien que realmente no hay ninguna pregunta. Ok, Yo vamos a estoy hacer medio así. confundido, Sí, pero bueno. perdona, Nico, te escucho. Sí, no, tengo que pensar en esto y tal vez lo entienda mejor, así. A O sea, ver, no tengo una duda así concreta, así que mejor no. vamos a aclarar algo para que les quede, para que no haya dudas, digo. Esto no es trivial, esto no es fácil y definitivamente no es algo que se aprenda en 50 minutos de clase. O sea, hay mucho detrás de esto y lo que estamos viendo son simplemente rudimentos. Esta idea de entendemos que por esfera interna involucra una preasociación, formación de un complejo puente, transferencia electrónica, ruptura del puente, disociación. ¿Sí? Entendemos que a veces el paso de formación del puente es el limitante, que lo más común es que el paso siguiente, que es el de la transferencia electrónica, es el limitante y que a veces es el que sigue, ¿sí? Y podemos más o menos tener alguna idea de en qué situaciones la formación de un puente no tiene impedimento cinético o está favorecida porque alguna de las especies es lábil, y en qué situaciones la ruptura del puente puede tener alguna complicación porque las dos especies son inertes. Es todo lo que sabemos en este momento. Acá hay todo un mundo. Esto que yo O sea, pasé tan rápido diciendo, bueno, el ligando puente tiene que tener alguna propiedad para favorecer la comunicación electrónica entre los dos centros metálicos. Ahí hay un mundo de verdad. ¿Está bien? Entonces, es solo una introducción al tema. ¿Sí? No hace falta entenderlo con más detalle. Sí. Pero para saber en cuál de estos tres situaciones el paso limitante sería, o sea, ¿tenés que ver el gráfico o viendo cuáles son los reactivos ya tendrías que A ver, saber cuál es el paso? en el mundo real funciona midiendo primero e interpretando después. Esa es la realidad, no hay nada que hacerle. ¿Está bien? En el mundo especulativo, digo, cuando uno está evaluando si vale la pena o no hacer un experimento, uno normalmente piensa en cómo va a ser la labilidad de las esferas de coordinación de los dos reactivos y qué espera después en el complejo puente para ver si sospechar que puede haber algún tipo de impedimento cinético para la formación del intermediario binuclear o para la disociación de ese nuevo intermediario binuclear, pero con el electrón cambiado de lugar. Me van a escuchar decir en algún momento, no sé si no lo dije ya, isómero electrónico. ¿Está bien? Estas dos especies, esta que está acá, ¿sí? El cobalto 3 cromo 2 y esta que está acá, que es un cobalto 2 cromo 3, tienen exactamente las mismas esferas de coordinación, tienen exactamente las mismas conectividades. Cada cobalto acá está unido a 5 amoníacos y un cloro, acá también. Cada cromo acá está unido a 5 aguas y un cloro, y acá también. Lo único que difieren es en dónde está el electrón. Acá está en el cromo 2 y acá está en el cobalto 2. ¿Está bien? A estas dos cosas las solemos llamar isómeros electrónicos. Entonces, nada, lo que quiero decir es uno puede especular, ¿sí? Respecto de la labilidad o la inercia a la hora de la formación del compuesto binuclear y a la hora de la disociación del isómero electrónico que resulta de la transferencia de carga, ¿sí? De la transferencia electrónica. Pero más allá de eso no podemos especular mucho más. ¿Sí? Sí, rápidamente podemos mirar una reacción como esta y decir, esta no puede andar por un mecanismo de esfera interna. ¿Está bien? Porque el amoníaco no puede funcionar como un puente que sustituya en la esfera de coordinación del cromo lábil. ¿De acuerdo? Típicamente cuando nosotros damos esta parte de la materia, ustedes en el laboratorio están haciendo una reacción que es pariente de esta. ¿Está bien? Usan como reductor en vez del cromo 2, que es un reductor fantástico, pero que tiene algunos problemas porque es sensible al aire, reacciona muy rápidamente con oxígeno.
y eso complica un poco usarlo, no en general en el laboratorio, en donde es un reductor de uso habitual, sino en el laboratorio de alumnos, en donde trabajar en atmósfera inerte es algo que no podemos hacer para grupos grandes de personas. ¿Sí? En vez de usar cromo 2, usamos hierro 2. La reacción no es tan espectacular, porque no se ven los cambios de color que se ven acá. Realmente créanme que acá hay unos cambios de color increíbles, son realmente muy lindas, pero se ven muy bien. O sea, es literalmente la misma reacción, es cobalto 3 más hierro 2, que da cobalto 2 más hierro 3, es exactamente igual. El hierro 3 también es una especie lábil, ¿sí? Es un hierro 3 de alto spin que es lábil, y entonces no pasa que el cloruro quede en la esfera de coordinación. O sea, los productos que uno detecta son el cobalto 2 hexaaco, el hierro 3 hexaaco, y el cloruro o la acida o lo que sea. O sea, en la materia, normalmente en el laboratorio se preparan distintos cobalto pentamino Ls, y entonces ustedes pueden probar con esos, van a probar, probablemente sea alguna de las prácticas que hagan cuando volvemos al laboratorio, van a probar con cloruro, con acida, con amoníaco, porque este compuesto lo van a tener preparado. ¿Está bien? En conclusión, estas cosas las ponen en juego en el laboratorio y de alguna manera generan una intuición de cuándo esperar que pase y cuándo no. ¿Sí? Normalmente uno puede usar estas ideas en modo especulativo. ¿Sí? Si las especies son inertes para la sustitución, las dos especies son inertes para la sustitución, es muy probable que transcurra muy lentamente, ¿sí? O más lentamente que en otros casos. Si no existe posibilidad de ligando actuando como puente, es muy probable que no funcione por esta vía y funcione por una vía alternativa. Vía alternativa que vamos a explorar ahora en un ratito. ¿Está bien? No es mucho más lo que pueden hacer ahora, pero por lo menos llévense esta idea de hay una forma de reaccionar vía redox, ¿sí? En donde se da la transferencia de electrón y grupo, de un grupo, producto de la formación de un intermediario puenteado, y a este mecanismo lo llamamos mecanismo de esfera interna. ¿Está bien? Vamos a hacer una pausa acá. Voy a dejar de grabar. Vamos a hacer una pausa acá. Hoy llegué bien a las 10 en punto con la primera mitad y en 5 minutitos vemos la segunda. Les adelanto, la segunda es notablemente más atractiva que esta primera parte, ¿sí? Y lo más probable es que les resulte notablemente más intrincada que esta primera parte. Así que les recomiendo de verdad un buen café. ¿Sí? Vayan, busquen un buen café y en un rato tratamos de entender esta segunda parte y no se asusten si se pierden en el camino. ¿Sí? Al final les paso información extra que les va a servir. ¿Está bien? Y 5 y 6 seguimos. Profe, una pregunta. ¿Sí? De algo que dijo. Usted dijo que el cobalto hexamino de ¿Sí? cobalto 3 era de ¿Sí? alto spin. Es de bajo spin, el cobalto 2 es de... Perdón, Ah, ok. el cobalto, si lo dije, fue el clásico, hablé muy rápido y me equivoqué. Cobalto Ah, ok. 3 hexamino es de bajo spin. Está bien. Gracias. Me pude haber equivocado, seguro, porque... Que, Pero... creo que una vez se lo dijo así. Por puede eso se lo ser, perdón. pregunto. Perdón, ahora cuando volvemos del recredito, por las dudas lo aclaro para todos. Una pregunta, pero, o sea, cuando hablaste del que tenía el vanadio, Sí, que se decía que el limitante era la formación del puente, sí. no entendí muy bien cómo te dabas cuenta de eso, o sea, Porque, a ver, déjame que vuelva a compartir para mostrarte. Espera. Porque, acá lo puedo ver. Porque el vanadio 2 es un D3. Este es el D3, espera que no tengo el puntero que escribe. El D3
¿Por qué cuernos hace esto que está acá? Es una cosa que nunca voy a entender. El D3 es una configuración inerte frente a la sustitución. ¿Está Sí. bien? En el caso del cromo 3, que es un metal de carga más 3, que de por sí sustituye más 2, porque Q sobre R es más grande, si uno lo quiere mirar de esa manera. Inerte quiere decir muy inerte. La sustitución ya lleva millones de segundos, olvidémoslo, esa reacción no pasa. ¿Está bien? En el vanadio 2, inerte, quiere decir, la reacción ocurre en una centésima de segundo, digo, la sustitución del 50% más o menos de la primera agua, perdón, la sustitución de un agua en el 50% de las moléculas que estaban en la solución. ¿Sí? Entonces es inerte comparado con otros metales más 2, por ejemplo el cromo 2, ¿sí? Pero razonablemente rápida como para que la reacción ocurra, porque si no, no ocurriría del todo. Entonces, yo veo que el vanadio 2 es inerte, espero que sustituya más lento que los otros más 2, ¿sí? Y en la práctica yo sé que por eso, porque sustituye más lento, en los procesos que involucran vanadio más 2 como reductor, el paso de formación del puente es el limitante. ¿Está bien? Porque el paso de transferencia electrónica suele ir más rápido que eso. ¿Está bien? O sea, ¿simplemente porque sabías que eso pasaba o por Porque sabía que eso que es, perdón, que que la transferencia... el paso, o sea, que el paso de transferencia electrónica era más rápido que eso? No, O yo sea, sé más o menos en qué escala de tiempo pasan las transferencias electrónicas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Las transferencias electrónicas, mira esta constante es enorme. ¿Está bien? La transferencia electrónica por esfera interna, esta constante es enorme. ¿Sí? Hay una preformación de un compuesto binuclear que no es muy costosa, ¿sí? Y el valor numérico de esto, de alguna manera, está vinculado a qué tan lento es el paso de transferencia electrónica, que sigue siendo muy rápido. ¿Está bien? Entonces, las transferencias electrónicas dentro de los complejos de esfera interna son rápidas. Entonces, no son la limitante, a ver, son la limitante porque en general hay sustituciones que pasan más rápido todavía. Fíjate que estas sustituciones, ahora, ¿cómo es que llegué hasta acá? Acá. Estas sustituciones que están acá ocurren en una escala de tiempo absurdamente rápida. ¿Está bien? Absurdamente rápida, estamos hablando de nada, microsegundos, nanosegundos, esto es ridículamente rápido. ¿Está? Entonces la sustitución es tan rápida que aún las transferencias de electrones que son rápidas terminan siendo los pasos limitantes. En el momento en el cual la sustitución se vuelve lenta, automáticamente pasa a limitar el proceso. Eso es lo que yo sé. ah, sí, no, claro, lo entendí. Sí, no, no me doy cuenta. ¿Ah? Y después, en el caso en el que los dos sean lábiles, los dos reactivos, ahí la ruptura de- es- Perdón. Cuando los Sí, dos perdón. reactivos son lábiles, el mundo puede ser delicado, por eso no miramos demasiado. Imagínate que tenemos un MX y un M', y digamos que por comodidad es un agua. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos ganas es que se forme el complejo puenteado. ¿Está bien? Se produzca la transferencia y después se rompa donde se tenga que romper. Pero resulta que si los dos son lábiles, por ejemplo, este acá es lábil, existe, antes de formar el puente, existe el chance de que cambie la esfera de coordinación sin formar el puente que estamos buscando. Esto es, cuando uno tiene complejos que son lábiles, están en equilibrio con los ligandos libres. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto que acabo de decir? Con los ligandos libres, ¿qué quieres decir? Claro, a ver, voy a decir algo medio espantoso. ¿Qué es esto?
Si yo agarro y pongo hierro hexaciano, no puedo, es dificilísimo escribir acá. Prometo que me voy a comprar un pizarrón para la próxima pandemia. Pongamos que agarro hierro 2 hexaciano. ¿Está bien? Esto es hierro 2 hexaciano. Y lo pongo en solución. ¿Sí? Yo puedo plantear todas las ecuaciones de equilibrio que se me ocurran. O sea, puedo ir y mirar la termodinámica y decir que acá hay 6 constantes para la sustitución sucesiva de cianuros por agua. Podría hacerlo, ¿no? Y por lo tanto podría hacer muchas cuentas de equilibrio, es decir, cuando yo pongo hexaciano en agua, ¿sí? Tengo que tener al final una mezcla en la que voy desde el complejo que tiene 6 cianuros al complejo que no tiene ningún cianuro, pasando por ir cambiando un cianuro con agua. Al fin y al cabo, eso es lo que vemos con este otro, ¿no? Mira, voy a poner 3 menos acá para que sea el mismo estado de oxidación, pero el razonamiento es igual. Al fin y al cabo, es lo que tenemos en este caso. Voy a escribir esto. ¿Cómo me cuesta hacer esto? ¿Está bien? Este es el hierro hexatiocianato, esa porquería roja. ¿Sí? Los de ustedes, aquellos de ustedes que hayan tenido suerte de haber cursado laboratorio presencial de Inorgánica 1, se encontraron con este complejo o con un pariente de este complejo que tenía, bueno, un solo tiocianato y 5 aguas. ¿Está bien? Y es coloreado, y es rojo, y es muy lindo, y se puede medir la constante de equilibrio. Si uno pone hierro hexatiocianato en agua, la verdad que a la nada, instantáneamente está equilibrado con la especie que tiene 5 tiocianatos y un agua, 4 tiocianatos y 2 aguas, y así hasta 6 aguas, ningún tiocianato, y tiocianatos libres. ¿Sí? Se equilibra eso de acuerdo a lo que pide la termodinámica. Cuando uno hace eso con esto que está acá, eso no pasa. ¿Está bien? Y no es un problema de cuánto valen las constantes de equilibrio. Es un problema de la labilidad de las especies. Esto que está acá es un hierro 3 de alto spin. Es un D5 de alto spin que está acá. Es lábil. ¿Sí? Y este que está acá es un hierro 3 de bajo. Hierro 3 de bajo es un D5 de bajo spin, que es este que está acá, y es más inerte. Conclusión, no importa lo que pida la termodinámica, en lapsos razonables, esta especie no se equilibra con los ligandos libres en solución. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Perdona, Nicolás, vos que preguntaste, ¿se entendió? Sí, Bien. creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno plantea una reacción como esta, estos no se equilibran con amoníaco y cloruro en la solución. No tiene por qué. ¿Está bien? Cuando uno de pronto se encuentra en el caso en el cual hace reaccionar 2 especies lábiles, el problema de las 2 especies lábiles es que pasa a tener mezcla de complejos inmediatamente. Porque cada una de las especies, si uno es hexaco no hay mucho problema, pero si el otro es un complejo que tiene un ligando puente, necesariamente un ligando puente, ¿sí? que es imprescindible para la formación del puente, el problema es que este ligando puente va a terminar rápidamente parte en el metal y parte en la solución. ¿Está bien? Esto es, hay una competencia entre la formación del compuesto puenteado necesario para hacer la transferencia electrónica por esfera interna y la formación de otra especie que no está dotada de un ligando bidentado para poder hacer el proceso redox. ¿De acuerdo? Sí. En principio eso no es grave, porque justamente como la entrada y la salida es rápida, a la corta o a la larga, va a poder recapturar el ligando y si la fuerza impulsora, llamémoslo el delta G0 neto de la reacción ayuda, todo va a terminar yendo al sumidero termodinámico. ¿Está bien? ¿Sí? No importa que en algún momento el X esté libre, en algún momento va a volver a estar coordinado acá, y cuando esté coordinado ahí, si tenemos suerte, lo vamos a atrapar para formar el puente, se va a dar la transferencia electrónica y va a llegar a producto alguna vez. Pero lo que estoy tratando de decir es que el planteo mecanístico es tremendamente más complicado porque hay una ruta en la cual parte del reactivo está
preequilibrado con otra cosa, y eso tiene que ir acomodándose al avance de la reacción. ¿Sí? La ley de velocidad puede ser más complicada y los procesos pueden no ser tan fáciles de analizar. ¿Sí? Por eso, si uno mira acá, pusimos, están todos los casos, bueno, están estos casos, pero nunca puse ningún ejemplo de esto que está acá. Lo menciono, existe, puede pasar, la verdad que sí, pero son difíciles de analizar. ¿Está bien? Los casos fáciles de entender es cuando el ligando que va a actuar como puente está contenido en una especie inerte, por lo menos previa a la transferencia electrónica. Entonces ahí se entiende todo. Si no, es como que el puente puede estar en cualquier lado y en algún momento pasa a formar parte de la esfera de coordinación de uno de los dos, se produce la transferencia electrónica y después se da. ¿Está bien? Eso puede pasar, ¿eh? No está prohibido. Eso ocurre, ¿sí? Pero es un mecanismo más complicado. ¿Está bien? Bien. Volvemos a el mecanismo de esfera externa. Para que pongo a grabar, denme un segundo que si no grabo, después no lo puedo subir. Bien, mecanismo de esfera externa. La transferencia electrónica, como la mostramos antes, ¿sí? Era un proceso en donde en la reacción neta, si uno la mira, hay cambio en el estado de oxidación de las sustancias, ¿sí? Qué sé yo, voy a volver a la primera de... voy a volver acá. Hay cambio en el estado de oxidación, cobalto 3, cobalto 2, cromo 3, pero también hay ruptura y formación de enlaces. ¿Está bien? No es un proceso sencillo, realmente no es un proceso sencillo, y eso se manifiesta en que el mecanismo tiene un montón de pasos, y hay un montón de variantes, y hay montones de posibles perfiles, y todas las cosas que estuvimos discutiendo. Sin embargo, hay procesos de transferencia de electrones en donde lo único que ocurre es la transferencia de electrones. ¿Está bien? Por lo menos una vez que las dos especies que van a reaccionar se encontraron. Esto es, si uno mira el perfil de energía libre en función de coordenada de reacción, es una especie de, tengo los reactivos que pueden estar separados, pero una vez que están a distancia de contacto en esta especie de mínimo local en la superficie de energía potencial que llamamos complejo precursor, ¿sí? La reacción transcurre en un único paso en donde lo único que pasa es eso, se transfiere un electrón. Si uno lo mira, son las reacciones químicas más fáciles que uno puede escribir. No hay nada más fácil que esto. No se rompe ni se forma ningún enlace. ¿Está bien? Es notable. Son las reacciones más sencillas de todas. Están entre las últimas que vamos entendiendo. Quiero decir, el premio Nobel asociado a esto, ya van a ver, es relativamente reciente. ¿Qué sé yo? En la escala de vida de ustedes no. En la mía es casi ayer. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es si podemos hacer algo que nos permita decir qué tan rápido o qué tan lento tienen que ocurrir estas reacciones. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar por estudiar una reacción de transferencia electrónica literalmente trivial. ¿Sí? Lo voy a escribir así. Vamos a poner, la tendría que haber escrito antes, esto con un pizarrón es bárbaro. Vamos a tener un hierro 3 y un hierro 2 en agua, exacuos, en contacto, o sea, formando el complejo precursor. Y el proceso que vamos a tener en cuenta es la transferencia de un electrón del hierro 2 al hierro 3 para dar, obviamente, un hierro 2 donde estaba el hierro 3. ¿Sí? Chao, súper proporcionado. Y un hierro 3 donde estaba el hierro 2. ¿Está bien? Es un poco un pariente de las reacciones que vimos de autointercambio de moléculas de agua. ¿Está bien? Una molécula de agua salía de la esfera de coordinación y quedaba en el solvente, y una molécula que estaba en el seno de la solución pasaba a la esfera de coordinación y no había reacción neta. No había reacción neta quiere decir que delta G0, delta H0, delta S0 son todos ceros. ¿Está bien? Y podíamos entonces enfocarnos en la barrera de activación. Acá vamos a estudiar lo mismo. Estas reacciones se llaman de autointercambio. ¿Está bien? No de agua, de autointercambio de electrones.
Entonces, si el proceso que estamos estudiando es ese, dejémonos de embromar, este diagrama simplificado debería ser un poco más sencillo. La energía libre de los reactivos y la energía libre de los productos tiene que ser igual, ¿sí? Y la profundidad del pozo asociado al complejo precursor tiene que ser igual a la profundidad del pozo asociado al complejo sucesor. Es más, si uno lo pudiera ver en muchas dimensiones, el pozo asociado a este mínimo local es idéntico a este. Es igual, tiene la misma forma. Si a lo sumo están, a ver si me creen, rotados uno respecto del otro. ¿Está bien? Pero es todo lo que puede pasar. Es el mismo pozo, porque los reactivos y los productos de la reacción de transferencia de carga, o sea, lo que está de transferencia electrónica, lo que está inmediatamente antes de esta barrera, es esencialmente lo mismo, salvo que el electrón está de un lado o del otro, pero son las mismas cosas, ¿sí? Entonces, la idea es, vamos a tratar de ver si podemos hacernos a nosotros mismos la vida más fácil, ¿sí? Y ver si podemos describir funcionalmente este pozo, ¿sí? Voy a tratar de dibujarlo, este pozo, ¿sí? Y este pozo que está acá. Y a ver si podemos decir algo sobre esos pozos. ¿Está? Está claro, yo dibujé acá una parábola, ¿sí? En muchas dimensiones estos pozos son paraboloides, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede cortarlo en distintos planos y obtiene parábolas, ¿sí? En particular, me voy a interesar, a ver si me siguen, en la parábola que resulta de recorrer en el camino de mínima energía que me lleva del complejo precursor al complejo sucesor, pasando por el estado de transición asociado a la transferencia de carga. ¿Está bien? Entonces, estoy mirando un conjunto de, digamos, estoy tratando de ver cómo cambia la energía del sistema cuando modifico las distancias y ángulos entre los ligandos y los metales, ¿sí? En esta cosa de tratar de ir desde la configuración hierro 3, hierro 2 a la hierro 2, hierro 3. ¿Se entiende esto? Pero Hagan un gesto de se entiende. ese gráfico de ahí no es el que estás buscando de hierro 2 a hierro 3. No, este gráfico no es porque este gráfico es asimétrico. Ahora voy a ir a la página siguiente en donde está el gráfico que quiero, pero no lo quiero poner porque la página arranca con una ecuación espantosa. Y si muestro la ecuación espantosa primero, no van a mirar lo de abajo. Lo de abajo es más simple que esto y los va a hacer felices, pero la ecuación espantosa los va a espantar. Por eso quería mostrarlo acá. ¿Está bien? Perdón. Sí, pero ahora fuera de broma, entienden esta idea. Hay paraboloides asociados a los mínimos locales, si uno quiere, pero si uno elige la trayectoria mínima energía, un poco como el fulano ese que nos llevó de paseo en bicicleta la vez pasada, ¿sí? por el valle de mínima energía, uno elige una parábola en particular, que es ese recorrido en mínima energía que va a pasar por el punto de ensilladura que está acá, ¿está bien? Para después caer del lado de el pozo de, si quieren, el isómero electrónico. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Arranquemos. Vamos a empezar por lo fácil. Esta es la reacción que estamos estudiando, ¿sí? Este es el señor Marcus, que se ganó el Nobel por esta teoría. El señor Marcus, como ven, en su pizarrón hacía dibujitos parecidos a los que están acá. ¿Está bien? Él se ganó el Nobel. Ustedes, haciendo esos mismos dibujitos, ya no se los van a ganar. Pero vamos a tratar de ver qué estaba tratando de representar Marcus con esas parábolas que estaban ahí. Tenemos ahora esta reacción neta que estamos mirando, que es una reacción en la que no pasa nada, ¿sí? Tenemos ahora un corte del diagrama de energía libre en función de coordenada de reacción, ¿sí? Donde vemos los dos mínimos locales. ¿Está bien? Cuando yo acá dije, son paraboloides, la verdad, que fui muy optimista. Los pozos son pozos, ¿sí? No tienen por qué ser paraboloides. Un paraboloide es una función
que tiene un aspecto en particular, ¿sí? que requiere de una dependencia funcional en particular entre, en este caso, la energía y las coordenadas internas del sistema. ¿Está bien? Pero si tenemos un poco de suerte y podemos suponer que la deformación de la molécula no es enorme o algo parecido a eso, podemos hacer una expansión de, la verdad, cualquier pozo que se nos ocurra, o cualquier función que se nos ocurra, como un polinomio de Taylor, ¿sí? Y cortar en el término de orden 2. Cuando cortamos en el término de orden 2, pasamos a tener parábolas, es genial. ¿Sí? Entonces, paraboloide pasa a ser una realidad. Nuestras superficies de energía de potencial en las cercanías de los mínimos, esto que está acá trata de representar esto que está acá. ¿Sí? Y esto que está acá está representado acá. Estas cosas tienen aspecto de parábolas. ¿Estamos? Si nos paramos en un mínimo, ¿está bien? Si el 0 lo ponemos acá, resulta genial porque podemos hacer arbitrariamente nulo el término independiente, porque digo, llamo 0 esa energía y se acabó, y a este término lo maté. Y el término que involucra la primera derivada de la función real, de la superficie real, respecto de la coordenada de reacción, es 0 por definición de mínimo. ¿Está bien? Si esto es un mínimo genuino, la derivada de f respecto de esta porquería es 0. Entonces este término también se muere. Entonces es bárbaro, porque para esta que está acá, en donde el mínimo está en coordenada de reacción 0, podemos escribir una función trivial que describe la forma, que es esta. ¿Se entiende eso? Gestos. Necesito feedback. ¿Se entiende o no? Más o menos, sí, creo que. Sí, sí. ¿Alguien dice más o menos? ¿Alguien dice no? Porque dice no, arranco otra vez esto. Si ¿Podría alguien repetirlo? dice... Sí, Por favor. no escucho, perdón. ¿Podría repetirlo? Por favor. Bien, Otra vez. repito esta última parte. Estoy tratando de describir la función asociada a la energía libre en función de la coordenada de reacción cuando voy recorriendo, ¿sí?, por el camino de mínima energía. Cualquier función, ¿sí?, en un punto X, ¿sí?, una vez que me tomé el trabajo de escribirla como una función de una única variable, por eso digo en el camino de mínima energía, para que no sea una función de muchas variables, para que pase a ser una función de una única variable que se llama coordenada de reacción. ¿Está bien? Cualquier función la puedo expandir como un polinomio de Taylor. ¿Sí? Y puedo cortar arbitrariamente en alguna potencia, Pero por ¿y eso? supuesto a expensas de perder precisión en el valor que predigo. ¿Pero por qué lo puede hacer a eso de cortarlo así en la potencia arbitraria? Porque soy fiaca. A ver, Ah, si quiero tener la expresión correcta, tengo que sumar los infinitos términos. ¿Está bien? Si en cambio soy fiaca, corto en algún término en el cual el valor de energía que yo calculo sumando solamente hasta ese término difiera del valor verdadero lo suficientemente poco como para que yo considere que esa expansión es suficientemente buena. claro, digo, pero ¿cómo sabe que es o sea, No lo sé. Ah. No lo sé, voy a especular que es así. Ah, ¿Está bien? A ver, después le cuento la historia de otra manera. ¿Sí? Quiero decir, normalmente uno hace esto. Uno elige un intervalo muy corto y dice, y si es suficientemente corto, es una recta. ¿Sí? Si el intervalo es un poquito más grande, y bueno, es un poquito más grande, usemos un polinomio de grado 2. Y si es un poquito más, habrá que poner más términos para conseguir que la predicción sea mejor. ¿Está bien? A ver, la idea es, me voy a quedar hasta el término cuadrático y créanme por un rato que eso alcanza. ¿Está bien? Cuando corto en el término cuadrático tengo en principio 3 términos a tener en cuenta, pero hay 2 que se vuelven 0 automáticamente. Uno, porque lo vuelvo arbitrariamente 0,
porque pongo el cero de energía en el fondo del pozo y se acabó. Este es el término que dice cuánto vale F cuando X vale 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O bueno, en este caso en particular dice cuánto vale F cuando X vale A, porque esto es la expansión alrededor de X igual a A. ¿Está? ¿Sí? Entonces, Pero A en ese caso es 0. ¿Qué? A en ese caso es 0. No, A no es 0, A puede ser cualquier cosa, qué sé yo. Irrelevante, quiero decir, se me ocurrió, la parábola puede estar centrada en 0 o puede estar corrida, no importa. ¿Sí? El A lo voy a elegir dependiendo de dónde esté la parábola. Ah, pero ¿Bien? F de A es 0 en ese caso. F de A es 0, ¿sí? Porque estoy en el mínimo. ¿Sí? Sí, a ver, si elijo esta parábola que está acá, A es igual a 0, voy a hacer una expansión alrededor de A igual a 0. ¿Sí? O mejor dicho, voy a decirlo mejor. Si esta es la curva que tengo que describir, voy a hacer una expansión, ¿sí? Como una serie de Taylor alrededor de A igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy parado en coordenada de rección igual a 0. F en 0, o sea, la verdadera energía en ese punto, la llamo 0 por definición, ¿sí? Porque es el fondo del pozo y la voy a llamar 0. ¿Sí? Y la derivada primera respecto del grado de avance se anula por estar parado en un mínimo. Conclusión, queda solo un término como este, que es esta expresión que está escrita acá. Dice, la energía libre en función de la coordenada de reacción para la curva de color, no sé, magenta, ¿sí? Es una constante lambda, ¿sí? Que si quieren es la derivada segunda, o está relacionada con la derivada segunda. ¿Está bien? Es una constante por el término cuadrático en la coordenada de reacción. ¿Está bien? A ver, hice una vuelta increíble y no dije nada raro. Esto es como un resorte, es la misma curva, es un oscilador armónico que tiene un potencial cuadrático. No dije nada. ¿Está? Pero quería mostrar cómo armarlo. ¿Está? Este término que está acá, ¿sí? Este coeficiente que multiplica a z al cuadrado acá, ¿sí? Es una cosa que nos dice qué tan abierta o qué tan cerrada es la parábola. ¿Se entiende, no? Si lambda es muy grande, ¿sí? La parábola es muy cerrada porque cambios chiquitos en z llevan a cambios enormes en la energía. Si lambda es muy chico, la parábola es más abierta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí está? Ahora, miremos un poquito físicamente el sistema antes de seguir adelante. Hay un segundo mínimo. ¿Está bien? Que está puesto en coordenada de reacción igual a 1. ¿Por qué 1? Porque cuando me tomé el trabajo de pasar este problema de muchas variables a una sola, llamé 0 a la posición de partida y 1 a la posición de llegada. ¿Qué sé yo? Cuando el señor viajaba en bicicleta, iba describiendo altura en función de kilómetros recorridos. Pero podría haber hecho altura en función de fracción de la distancia total recorrida, y eso hubiera hecho una curva que acá abajo tenía un eje que se movía entre 0 y 1, que es literalmente lo que hice acá. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos el producto, o sea, cuando el electrón está del otro lado, tenemos una curva que es exactamente igual. No puede ser distinta, es el mismo sistema. La única diferencia es que tiene que estar centrada en z igual a 1. ¿Está bien? Una está centrada en z igual a 0, la otra en z igual a 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Tienen que tener el mismo lambda, esto es, la curva es igual de cerrada, es el mismo sistema. Cuando yo me muevo en z, la energía cambia por unidad de z en la misma magnitud. Es el mismo sistema. El electrón está de un lado, está del otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, volvamos a pararnos en la curva roja. Yo voy recorriendo la coordenada de reacción entre 0 y 1, y si estoy en el pozo rojo, imagínense por un momento que no me puedo cruzar al pozo azul. Yo vengo viajando ahora sí por la parábola que está dibujada ahí en rojo. ¿Está? Si voy recorriendo la coordenada de reacción,
voy aumentando la energía del sistema siguiendo esta trayectoria, hasta que cuando llego a coordenada de reacción igual a 1, estoy parado acá. ¿Se entendió? En el mundo de verdad eso no pasa, porque en algún momento encontré que la barrera era finita y pasé por arriba de la barrera. ¿Está? Estoy mirando la parábola, solo para encontrarle un sentido físico a lambda. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiere decir que yo voy recorriendo la coordenada de reacción entre 0 y 1? Lo que yo voy haciendo es, voy cambiando las distancias y ángulos en un sistema que originalmente tenía un hierro 2 a la izquierda y un hierro 3 a la derecha, ¿sí? Y que por lo tanto se parece bastante a lo que está representado acá. Un hierro 3 con enlaces metal-agua más cortos y un hierro 2 con enlaces metal-agua más largos, ¿sí? Voy recorriendo la coordenada de reacción cuando voy acortando los enlaces metal-agua en el hierro 2 y alargando los enlaces metal-agua en el hierro 3. Cuando llegué a coordenada de reacción igual a 1, estoy parado en esta geometría. ¿Sí? El sistema tiene ahora la geometría correcta para que del lado izquierdo haya un hierro 3 y la geometría correcta para que del lado derecho haya un hierro 2. Pero como me moví por esta superficie, sigue siendo la misma descripción electrónica del principio. Esto es, tengo un hierro 2 a la izquierda y un hierro 3 a la derecha, deformo el sistema para llevarlo a la configuración de núcleos, a las disposiciones de los átomos que corresponden al producto, pero sin transferencia de electrones. ¿Sí? Y el sistema alcanza esta energía, es una energía alta, ¿la ven? ¿Sí? Como me moví de acá, Z de 0 a 1, cuando Z vale 0, la energía vale 0, cuando Z vale 0, la energía vale lambda. ¡Genial! Esta energía que está marcada acá es lambda. Lambda, que es eso que nos dice que tan abierto, que tan cerrada es la parábola, no es otra cosa que cuánto cuesta energéticamente deformar el sistema a partir de las, digamos, distancias y ángulos de los reactivos para llevarlos a distancias y ángulos de los productos sin transferencia electrónica. ¿Se entendió? No entendí por qué cuando Z vale 0, la energía vale lambda, perdón. No, cuando Z vale 0, la energía vale 0, perdón. Ah. Cuando Z vale 1, la energía vale lambda. Ah, sí, perdón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, lambda es qué tan abierta está la parábola, ¿sí? Pero físicamente es cuánto cuesta energéticamente deformar al sistema sin que se produzca transferencia electrónica para llevarlo a la geometría que va a tener cuando sea el producto. Y eso es lo mismo si uno mira desde el fondo del otro pozo, es igual. ¿De acuerdo? A esa energía, a ese costo energético, ¿sí? Para llevar la geometría desde la que tiene cuando es reactivo a la que tiene cuando es producto, se le llama energía de reorganización. Genial. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, intuición, pura intuición. Cuando la energía de reorganización es más alta, las parábolas son más cerradas. ¿Lo ven? Por favor, todo el mundo haga sí o digan algo. La energía de la organización, perdón. Si la energía de reorganización es alta, las dos parábolas, la que está asociada a los reactivos y la que está asociada a los productos, tienen que ser más cerradas. ¿Tenía que ver con lambda, la energía de la reorganización? Perdón. Es lambda. La energía de reorganización es lambda. Sí, no entendí esa parte, gracias. ¿Ah? Entonces, cuando lambda es más grande, las parábolas son más cerradas. ¿Sí? Si son más cerradas, el punto en el cual se cruzan, que es este que está acá, está más arriba. ¿De acuerdo? Ese punto en el cual se cruzan es el punto que estamos buscando. Es esa configuración geométrica, es esa geometría del sistema, ¿sí? Tal que la energía es la misma proveniendo de un lado o del otro, salvo que si uno está parado en la curva roja,
la descripción electrónica es hierro 2, hierro 3. Y si está parado en la curva azul, la descripción electrónica es hierro 3, hierro 2. ¿Sí? Cuando viniendo desde un lado o desde el otro se alcanza esa geometría, uno puede imaginar que se puede producir la transferencia electrónica a energía constante. No cuesta nada porque las dos descripciones tienen la misma energía para esa geometría, y después el sistema evolucionará en una dirección o en la otra dependiendo de a qué lado de la barrera quedó. Entonces, el punto de cruce, la altura, denme un segundo, voy a parar un segundo esto para poder limpiar toda esta pantalla y volver a dibujar porque si no, no se ve nada. Déjenme, voy a dejar de compartir un segundo, voy a borrar todo esto y voy a volver a compartir. Paren un cacho, que ya vuelvo. Vuelvo a compartir y volvemos. ¿Sí? Esta altura, ¿sí? Esta energía que hace falta para deformar el sistema hierro 2, hierro 3 para llevarlo de acá, lo borré para poder pintar de vuelta, vamos a volver a pintar. Para poder llevarlo de acá a acá, o viniendo desde el otro lado. La energía que hace falta para poder llevar al sistema hierro 3, hierro 2 desde acá hasta acá, ¿sí? Es la energía de activación, o es la energía libre de activación. ¿Está bien? Es lo que le cuesta al sistema deformarse para tener una geometría en la cual al electrón le dé lo mismo estar en un hierro o en el otro. Y en ese momento se va a producir la transferencia electrónica. ¿Sí? O sea que conocer la energía de activación, en el fondo, implica conocer cuánto vale esto. Y en esta versión ultra simplificada de la propuesta de Marcus, registren esto que acabo de decir, ultra simplificada de la propuesta de Marcus, ustedes son perfectamente capaces de determinar cuánto vale esta altura, conocida la ecuación de las dos parábolas. ¿Está bien? Es trivial. Si conocen la ecuación de una de las parábolas y la ecuación de la otra parábola, al igualarlas pueden averiguar cuánto vale z en el punto en el que se cruzan. ¿Sí? Si lo hacen acá, van a ver que z vale 0,5, cosa que no debería llamarnos la atención. ¿Sí? Dado que el problema es tan simétrico, da lo mismo, venir de un lado o del otro tiene que involucrar, recorrer la coordenada de reacción en la misma extensión. ¿Está bien? ¿Sí? Y si ese valor 0,5 lo reemplazan en cualquiera de las expresiones, van a poder llegar a la expresión correcta para la energía de activación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si lambda vale 0,5, la energía de activación, acá, en este caso simétrico, vale 1/4 de lambda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, ¿el lambda es igual para ambos? ¿Para ambas Sí, porque curvas? el sistema es el mismo. O sea, los dos pozos son idénticos. Son idénticos porque hay un hierro 2, hierro 3 de un lado y hierro 3, hierro 2 del otro. En estas reacciones de autointercambio, lambda, este parámetro que describe la forma de la curva, es la misma, porque el sistema es igual de un lado que del otro. ¿De acuerdo? Sí, se entendió. ¿Todo el mundo siguió esto? Sí, bien. A ver, vamos a volver a leer, dice, si uno tiene estas reacciones de autointercambio, cuanto más grande sea la energía de reorganización, lambda, transcurren más lento. Es que no tiene nada raro. Cuanto más le cueste deformarse para poder llegar a esta situación intermedia en la cual al electrón le dé lo mismo estar de un lado o del otro, hay que superar una barrera más alta y el proceso transcurre más lento. Fantástico. ¿Sí? Lo loco es que hay un número concreto, digamos, hay una relación concreta entre cuánto le cuesta deformarse al sistema
¿Y cuál va a ser finalmente la energía de activación? Estrictamente hablando, el delta G de activación en este diagrama. ¿Está? Ahora, déjeme complicar un poquito más el panorama, ¿sí? Y no lo voy a hacer explícito, pero ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Imagínense ahora que las dos curvas ya no están en el mismo lugar. ¿Está bien? Son iguales en el sentido de que tienen la misma forma. Vamos a seguir preservando esta idea de lambda, la energía de reorganización constante, ¿sí? Pero una puede estar desplazada hacia abajo o hacia arriba respecto de la otra. Está claro, en una reacción como esta, eso no tiene sentido. Pero una reacción en donde la cupla verde la reemplazamos por otra, qué sé yo, acá donde dice hierro 3, hierro 2, no sé, pongamos rutenio 3, rutenio 2, y puse ese porque es el primero que me vino a la cabeza, ¿está bien? Ya no es más cierto que el delta G0 de la reacción es 0, y por lo tanto la profundidad de un pozo o de otro, la profundidad de un pozo tiene que ser distinta que la del otro. No tengo idea de cuál queda por debajo, juro que no tengo la menor idea, ¿sí? Pero de alguna manera podemos suponer que lo único que pasa es que uno sigue teniendo estas dos parábolas, salvo que una es más profunda que la otra, está desplazada respecto de la otra. Es como si, qué sé yo, a esta que está acá, yo le pudiera agregar un término que tiene que ver con el delta G0 de la reacción. ¿Está bien? O si quieren venir acá arriba a la expresión de Taylor. El término este va a ser nulo siempre, porque vamos a estar en el mínimo, no importa si estamos mirando la curva roja o la curva azul. ¿Está bien? A uno le voy a poder asignar 0 al término independiente arbitrariamente, pero al otro no voy a poder porque la profundidad del pozo es otra. ¿Está bien? Así que me va a quedar sumando un término que tiene que ver con el delta G0 de la reacción. ¿Me siguieron? Y acá es donde viene, si quieren, de vuelta en esta versión ultra simplificada, una cuentita geométrica que ustedes pueden hacer perfectamente, pero que es un cachitín más difícil que antes, pero apenas un cachito. Que es, bueno, y ahora estas dos, ¿dónde se cruzan? De vuelta, igual que antes. Hay que igualar esto a esto, despejar cuánto vale Z cuando esas dos cosas son iguales, con ese valor de Z reemplazar en cualquiera de las dos y obtener cuánto vale esta energía respecto de esta que llamé arbitrariamente 0, o sea, la inicial la llamo 0 porque la reacción la voy a estar mirando desde Z igual a 0 hacia Z igual a 1, y por eso miro la energía libre de activación en el sentido de la reacción tal como está escrita. ¿Está bien? Cuando hagan esa cuenta, van a llegar a esto que está acá. ¿Ah? Esto que está acá. No tiene misterio. Créanme que lo hacen y llegan a esto. ¿Sí? ¿Les impresiona? ¿O realmente llegaron a esta altura del año con 0 neurona dispuesta a entusiasmarse? Mírenla fijo y díganme lo que ven ahí. Acá hay algo polémico. No escucho. Más fuerte, por favor. Acá hay algo polémico. Tenía el micrófono bajo. Dale. Porque, o sea, todo este tiempo desde INO 1 nos dicen que la cinética es como un caso aparte de la termodinámica. Sin embargo, acá tenemos una relación directa entre el delta G de una reacción y el delta G de activación. Brillante. Increíble, ¿no? Sí. En los procesos de transferencia electrónica hay un por esfera externa. Esto se llama por esfera externa, porque fíjense que esta molécula y esta molécula se deforman durante el proceso hasta que alcanzan la geometría en la cual se produce la transferencia electrónica, pero nunca una pasa a ser parte de la esfera de coordinación de la otra, ¿sí? Entonces se llama esfera externa. La energía de activación o la energía libre de activación está vinculada con la fuerza impulsora del proceso. Increíble. Nos dijeron todo el tiempo que no tenía nada que ver.
¿Está bien? Y maldición. Tiene que ver. En este caso tiene que ver. ¿Está? Lo ven, ¿no? Es como lo más impresionante de esta teoría. ¿Sí? Tan impresionante es que pasa a tener una consecuencia un poco más delicada que esto que uno acaba de decir. ¿Sí? O esto que Ignacio acaba de decir. Porque acá hay un cuadrado. ¿Está bien? Y ese cuadrado hace cosas diabólicas. ¿Sí? Lo primero que hace ese cuadrado es asegurarse que, no importa el signo de lo que esté acá adentro, siempre sea un número positivo. Eso es bueno porque una energía de activación negativa nos suele dar bastante miedo. No está bien. ¿Sí? El cuadrado hace eso. Pero el cuadrado hace también que esta expresión pase por un mínimo. ¿Se entiende? Si uno quiere, el delta G de activación en función de delta G0 es una función con aspecto de parábola, ahí la tienen, es una parábola. ¿Sí? Es una parábola que tiene un factor positivo, así que es una parábola con panza para arriba, que pasa por un mínimo. ¿Sí? Acá dice, si uno hace la reacción cada vez más espontánea, ¿sí? La barrera de activación se hace cada vez más chica y la reacción va a transcurrir más rápido. Pero si uno sigue incrementando más y más la fuerza impulsora, esto es hacer el delta G0 más negativo, en algún momento, ¿sí? Cuando delta G0 sobre lambda en módulo sea igual a 1, pero valga menos, o sea, delta G0 sea negativo y delta G0 sobre lambda compense exactamente a 1, la reacción va a transcurrir con energía de activación nula. Y a partir de ahí, si uno hace la reacción todavía más espontánea, se vuelve más lenta que antes. Ignacio, vos que preguntaste, ¿lo seguiste? Sí. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último que dijo? Bien, lo voy a mostrar acá. ¿Sí? Esta es la expresión que tenemos. ¿Sí? Esta es una expresión cuadrática en delta G0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando delta G0 sobre lambda, o sea, cuando 1 se vuelve igual a delta G0, voy a tratar de escribir esto, delta G0 sobre lambda, ¿sí? Menos delta G0 sobre lambda, este término se hace 0. ¿De acuerdo? Esta es la situación en la cual delta G0 valía 0, 0, y entonces la energía libre de activación resultaba igual a lambda sobre 4. ¿Sí? Esta es la situación en la cual delta G0 es menos lambda, que es la situación en la cual este término compensa este término y la energía libre de activación se hace nula. Esto es, si esta curva azul uno la baja mucho respecto de la curva roja, de pronto el punto de cruce se da acá, ¿sí? A la geometría de los reactivos directamente se puede producir la transición hacia productos con energía de activación nula para el proceso neto. ¿Sí? Y si seguimos bajando el delta G0 respecto de lambda, o sea, si seguimos haciendo más espontánea la reacción, ¿sí? Llega un momento en el cual el cruce, o empieza a partir de ese momento a cruzarse la curva azul, nuevamente por arriba de la roja. ¿Sí? Y el recorrido que hay que hacer ahora desde el mínimo de un pozo para llegar al otro pozo involucra ir para atrás y bajar. ¿Sí?
Y la energía de activación, o la energía libre de activación, va creciendo nuevamente. ¿Sí? Esta expresión que está acá establece que necesariamente hay un delta G0 para el cual la reacción es lo más rápido que puede ser. Y para valores de delta G0 más grandes que eso, esto es reacciones menos espontáneas. Digo más grande, me refiero a más grande en el sentido matemático, ¿sí? O sea, menos negativo si quieren. La reacción menos espontánea es más lenta y la reacción más espontánea también es más lenta. Esto es, la velocidad de un proceso, la constante de velocidad de un proceso tiene que pasar por un máximo, ¿sí? Dependiendo la diferencia de energía libre entre las cuplas redox que intervienen en el proceso de esfera externa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que está dibujando Marcus acá. Ahí está. Es lo que intentábamos hacer acá. Es esta expresión. Esta que está acá abajo es una forma sofisticada de después convertir este delta G0 en una constante de transferencia electrónica, donde estos son dos términos que en el fondo vienen poco al caso. Acá lo que está tratando de decir es, esto que está acá tiene que ver con la altura de la barrera de activación, el factor de frecuencia es una especie de con qué frecuencia estas cosas que se mueven, si quieren oscilando alrededor del fondo del pozo, alcanzan la barrera de activación, y el factor electrónico que tiene que ver con cuál es la probabilidad de que una vez que alcanzó la geometría correcta, ¿sí?, se produzca la transferencia electrónica de un centro al otro para que después se desplace por la curva de energía potencial de los productos. ¿Está bien? No importa, es solo para mostrar que igual que siempre, la constante de velocidad tiene una dependencia exponencial con el delta G de activación, en este caso, o con la energía de activación, ¿sí? Y eso hace que cuanto más alta sea la energía de activación, más lenta sea la velocidad de la reacción. Lo que dice acá es que si uno puede ir cambiando las cuplas, pero preservando la energía de reorganización, es una condición que puede no ser trivial, ¿sí? O sea, ir haciendo reaccionar una determinada cupla redox con otra, pero de manera tal que en esto de ir cambiando la segunda cupla no cambie para nada la energía de reorganización del sistema, ¿sí? Lo que uno tiene que ver es un incremento en la constante de velocidad a medida que la reacción se vuelve más espontánea, para después ver que una vez que se alcanzó el máximo, vuelve a bajar. La verdad que cuando Marcus propuso esto, le costó un poco convencer a la gente. La matemática que hizo no es esta matemática que acabamos de hacer. Digamos, esta es una versión demasiado ultra simplificada. Se puede llegar a esto suponiendo un par de cosas menos, pero no lo vamos a hacer. ¿Está bien? Cuando llegó a este punto, la verdad que la cosa se le complicó porque hacía falta encontrar una reacción o un conjunto de reacciones, o sea, cambiar cuplas redox para poder mostrar que esto efectivamente podía pasar, ¿sí? Y esto es increíblemente una cosa que llevó mucho tiempo a hacer. Y tiene que ver con lo siguiente. Si uno va aumentando la fuerza impulsora, ¿sí?, o sea, va siendo más espontáneo desde el punto de vista termodinámico el proceso, uno espera que la reacción vaya cada vez más rápido. El problema es que en solución existe un límite natural a la velocidad que puede tener un proceso que tiene que ver con qué tan rápido se pueden acercar las cosas para reaccionar entre sí, ¿sí? Esto quiere decir que determinados procesos que son muy rápidos, que intrínsecamente son muy rápidos, uno termina no pudiendo observarlos porque la reacción pasa a estar limitada por la difusión de los reactivos, ¿sí?, para estar en contacto. Si quieren, es un poco, esperen, ¿dónde estaba? Como si uno mirara esta curva, ¿sí?, y el proceso, en vez de estar limitado cuando la barrera de activación es suficientemente baja por esta barrera, pasa a estar muy limitado por esta otra, y no hay manera de sacar la información experimental, porque la velocidad neta pasa a ser la velocidad del paso lento. Entonces uno no se entera de qué tan rápido es el paso rápido.
El paso limitante es el que limita la velocidad del proceso. Conclusión, uno podía ver, Marcus podía mostrar que efectivamente tenía esta dependencia creciente entre la espontaneidad y, ¿cómo se llama? Y la velocidad de los procesos de transferencia electrónica, pero no podía mostrar la posibilidad de pasar por un máximo y que después volviera a bajar, porque lo que normalmente él veía era que llegaba a un máximo limitado por la difusión y a partir de ahí todas las reacciones parecían dar lo mismo, porque eran demasiado rápidas. ¿Sí? O sea, si uno espera una dependencia más o menos así, ¿sí? Entre la velocidad o la constante o algo que depende de la constante y el delta G0, ¿está bien? Probablemente, si lo miran acá, quizá un logaritmo ayudaría para que quede un poquitito más lindo, pero no importa. Una función de k en función de delta G0, uno espera algo así. Lo que él veía era, se hace más rápido, bueno, tenemos que venir desde acá porque yo dije más espontáneo. Más espontáneo quiere decir ir recorriendo la reacción en este sentido, delta G0 cada vez más bajo. ¿Sí? Él lo que veía es, se incrementa, se incrementa, se incrementa. Lo voy a hacer en otro color porque sí, porque si no, no se va a ver. Y no lo cambié. El proceso incrementa su velocidad, incrementa, pero en algún momento pasa a estar limitado por la difusión y entonces todos los puntos de ahí en adelante dan con la misma velocidad, que es la velocidad de difusión. ¿Sí? Y ya no se veía más nada. Entonces, él propone esta idea y queda un poco ahí en estudio hasta que alguien finalmente pudo armar un sistema. No se ve nada, yo sé que no se ve nada, ¿sí? Pero esencialmente es el primer sistema en el cual se estudiaron estos procesos de transferencia de carga, ¿sí? En donde se pudo ver esta inversión en la dependencia entre la constante y la fuerza impulsora del proceso. ¿Bien? Lo que se llama la región invertida de Marcus. Fíjense que para poder hacer esto, es un espanto este gráfico, no desesperen. Para poder hacer esto, lo que hicieron es, eligieron una molécula orgánica, un puente rígido, y fueron estudiando el proceso redox con otra molécula orgánica que fueron cambiando. Digamos, hay un donor de electrones, un aceptor de electrones, lo que hay es una transferencia de carga de acá hacia acá, ¿sí? Que al ir cambiando el aceptor va teniendo distinto delta G0 y por lo tanto se puede medir la velocidad. Y se puede medir con un truco literalmente sucio, que es conectar a través de un puente el fragmento que va a donar el electrón y el fragmento que lo va a aceptar para que no exista problema asociado a la limitación en el acercamiento de las dos especies. ¿Está bien? De alguna manera, cuando uno lo mira de esta forma, bueno, es como si fuese casi un proceso de esfera interna, porque están los dos conectados por un puente, ¿sí? Pero es un puente que no juega otro rol acá, más allá de sostenerlos a distancia constante y que no sea necesario que uno difunda al otro. No hay comunicación electrónica a través del puente, esto es a través del espacio y funciona bárbaro. ¿Sí? Y este es el primer ejemplo que se hizo con moléculas orgánicas. Fíjense, es del año 84 el primer ejemplo. Muy poquito después le dieron el Nobel. En el camino hubo, ahí nomás, otro ejemplo con compuestos de coordinación. ¿Está bien? Es esencialmente la misma idea. Es un compuesto de coordinación binuclear, ¿sí? Que si lo miran acá parece bastante simétrico. Esperen, bastante simétrico. Son compuestos cuadrado-planos de iridio, ¿sí? Son cuadrado-planos, que están conectados de alguna manera. Esta cosa, ¿sí? Este anillo que está acá, que se llama pirazol, está funcionando como un ligando bidentado puente, pero lo único que hace es conectarlos, no provee una ruta electrónica para que el electrón pase por ahí. Y el delta G0 variable para las cuplas se consigue a expensas de cambiar en uno de los lados el sustituyente R respecto del otro. ¿Está bien? Con lo cual pueden pueden recorrer cambiando los sustituyentes
pueden tener un recorrido muy grande de fuerzas impulsoras de delta G0 de la reacción, pudieron medir las constantes de velocidad, graficarlos, mostrar esta dependencia de constante que pasa por un máximo, ¿sí? Y ayudó a que este señor que estaba por acá se ganara el Nobel. Nada, no tenemos mucho más, o sea, no tenemos mucho más tiempo, esto se los cuento y créanme que una vez que corte de grabar, se tiene que quedar un minuto porque voy a decir algo importante y me tienen que escuchar. Este señor Marcus fue un poquito más allá, o sea, la verdad que lo que él pudo desarrollar, además, son relaciones que le permitieron tomar las constantes medidas, las constantes de autointercambio, medidas para determinadas cuplas, ¿sí? Para después poder usarlas en forma combinada para obtener constantes de velocidad asociadas a procesos en donde hay reacción neta, ¿sí? ¿Qué sé yo? Esto que está acá es una constante de autointercambio, ¿sí? Esto que está acá es una constante de autointercambio. Estas cosas son tablas que acá, esta está robada de Atkins probablemente, incluyen unas pocas entradas, pero que en el mundo, de verdad, hay muchos ejemplos medidos. Marcus pudo desarrollar un poco más su teoría para poder combinar reacciones de autointercambio de dos procesos distintos para así poder calcular la constante de velocidad de lo que se conoce como la reacción cruzada, o sea, reacciones como estas que están acá. ¿Está bien? En donde ahora se juntan dos cuplas. Y si lo miran, esta tabla ya no sé dónde la saqué en su momento, la verdad que estos ejemplos son ejemplos en donde las constantes están medidas. El parecido es notable, o sea, para reacciones que pueden recorrer en orden de magnitud valores tan distintos, la predicción que se puede hacer en base a las constantes de autointercambio es realmente muy, muy espectacular, lo que significa que uno puede hacer predicciones muy buenas sobre la velocidad esperable para procesos que transcurren por esfera externa, aún en sistemas que nunca se estudiaron o que son demasiado rápidos como para poder estudiarlos en forma sencilla. Así que bueno, acá cierra esto, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación si es que puedo. ¿Sí? La verdad que este es el momento en el cual no estaría mal que abran los micrófonos, las cámaras y todo, porque bueno, formalmente la materia termina acá, más allá de que queda una clase más en la que vamos a hacer algún tipo de repaso y ahora charlamos sobre eso. Lo que les quería contar, sí, es que, y para que se queden tranquilos, esto que acabamos de ver hoy de las reacciones redox, que imagino que alguno lo habrá seguido un poco mejor y la mayor parte bastante peor, no va a entrar en el parcial que vamos a tomar en unos días. ¿Está bien? Los contenidos van desde lo primero que vimos de complejos cuando Pablo dio la teórica hablando de estructura, isomería y la termodinámica, hasta las reacciones de sustitución de ligandos, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con... Bueno, mentira, estoy mintiendo. Lo que tiene que ver con Marcus, ¿sí? Esto último, lo de las reacciones por esfera externa, en principio ni siquiera lo vamos a ejercitar en la guía, ¿está bien? Y lo que tiene que ver con las reacciones por esfera interna, tampoco lo vamos a evaluar en el parcial. ¿Está bien? Efectivamente estamos todos igual, nos quedan pocas neuronas a todos a esta altura del año, y la verdad es que es muy difícil correr para poder ver esto un poquito más profundo. En una cursada normal, no se olviden que ustedes también tenían un laboratorio, ¿sí? Lo que quiero decir es que toda esta última parte de la materia de química de coordinación venía acompañada de cosas que se hacían en el laboratorio, en donde se terminaban ejercitando los conceptos también. O sea, los complejos octaédricos los veían, los espectros los veían, los discutían, si son de alto o de bajo spin lo podían discutir en el laboratorio, la relación entre la espectroscopía y el delta octaédrico la medían en el laboratorio, había una práctica en donde medían el espectro del hexaaco
titanio 3 y determinaban el valor de delta. Y medían reacciones de sustitución de ligandos, y medían reacciones redox por mecanismo de esfera interna. Quiero decir es que había toda una instancia adicional para ir explorando estas cosas y para poder practicarlas, que este cuatrimestre no existió, y en un cuatrimestre en donde además, y lo habrán notado, porque realmente a nosotros nos cuesta, es mucho más difícil dar la clase, en parte porque no existe el pizarrón, ¿sí? Y porque ustedes están del otro lado de la pantalla y para nosotros es muy difícil, sin ver las caras, sin ver los gestos, sin que nos interrumpan, es muy difícil hacernos una idea real de si están siguiendo o no lo que decimos, y por eso muchas veces pudimos haber ido más lento que en otros momentos. Pero bueno, espero que igual lo hayan disfrutado. No sé, el jueves tenemos que hacer una clase de repaso, ¿sí? Podemos armarla como quieran. O sea, realmente, yo puedo traer algunos problemas como para tirarles algo, que ustedes se dividan en dos grupos, o los dividimos nosotros arbitrariamente en dos grupos, trabajan, discuten sobre eso, y después nos presentamos de vuelta, o podemos ir a dudas concretas. Llegamos, nos encontramos todos, el material de las teóricas los tienen, ellos pueden venir con dudas concretas, cuando en tal momento dijeron tal o cual cosa, no se entendió, lo podés volver a explicar. En eso se puede hacer, como prefieran. ¿Está bien? Díganme ustedes si saben ahora qué es lo que prefieren, y si no, generen debate en el Discord ahí de consultas de teórica, y yo sé qué es lo que tengo que traer. ¿Está bien? Dale, buenísimo, gracias Leo. Bien, bueno. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Del laboratorio ya se sabe o estuvieron pensando en una preferencia de si se va a poder hacer en el verano, en febrero, ya para el cuatrimestre del año que viene, o cómo va a ser? O la carga horaria incluso, para saber cómo va a ser más o menos. No, a ver, vamos, sí y no, vamos despacio. La facultad está organizando eso, esto es, todas las materias estamos organizando esto. En este momento todavía no tenemos del todo aprobado los protocolos para poder hacerlo. Está bien, me refiero, la facultad no los termina de tener aprobados, la Ciudad de Buenos Aires todavía nos debe algunas cosas. En principio, la idea es muy parecida a algunas cosas que se han implementado en los colegios secundarios, ¿sí? O sea, generar burbujas, que son palabras que están de moda, generar burbujas para poder ir al laboratorio de alumnos. Por el tamaño del laboratorio de alumnos de Inorgánica 2 y el protocolo que maneja la facultad, que establece la cercanía que puede haber entre la gente, entendemos que los grupos no pueden tener más de 5 personas, una cosa por el estilo, más un docente. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los que tengan que cursar el laboratorio de Inorgánica 2 van a tener que, o los vamos a separar en burbujas de 5 más un docente, ¿sí? Y la idea es que hagan algún número acotado de prácticas. Estrictamente hablando, siempre es acotado, nunca hacen infinitas prácticas, pero bueno, un número más chico de prácticas que lo que hacían normalmente, probablemente 4 prácticas, lo que podría significar en total entre 4 y 6, digamos, medios días de laboratorio, pero no sabemos cuánto tiempo puede llevar eso, porque hay que acomodar todas las burbujas, ¿sí? Que tienen que coexistir con las burbujas de química general. No se olviden que química general cursa también en el laboratorio que usamos para Inorgánica 2, o sea que hay que intercalar todo, y sí, como pregunta Francisco, se trabajaría en forma individual. O sea, típicamente en esta materia se trabajaba de a pares, en comisiones, pero ahora va a tener que ser individual, porque la gente no puede estar cerca una de la otra. Pero eso de, también sí, de química inorgánica 1, si ya lo cursaste, eso es aparte, ¿no? O sea... Va a ver, por supuesto que para poder cursar el laboratorio virtual de esta materia hay que tener aprobado el laboratorio inorgánica 1, ya sea porque lo cursaron normalmente o porque aprobaron laboratorio virtual. Entonces puede ser que algunos de ustedes ya estén, una vez aprobados los parciales, estén en condiciones de entrar en este mecanismo que nosotros tenemos planeado y más o menos organizado, pero en donde todavía dependemos
de aprobaciones de protocolos y de que finalmente la facultad pueda hacer la distribución, digamos, hacer el cronograma de qué día entra cada grupo. ¿Sí? O sea, es muy posible que esto que yo digo de 4 o 5 tardes termine llevando más de un mes, porque hay que ver cómo se acomodan a todos los grupos. Entonces, los que ya aprobaron Inorgánica 1 en principio estarían aptos para esto. Los que todavía deben el laboratorio de Inorgánica 1 no van a pisar el laboratorio de Inorgánica 2 hasta que no hagan eso, porque es una correlatividad imprescindible. Y nosotros creemos, somos optimistas y creemos que en febrero lo vamos a estar haciendo, pero la verdad es que no sabemos. Ok, buenísimo, gracias. Yo para saber un poco eso, más que nada. Gracias. ¿Cómo organizar tu vida? Sí. Sí, no, entiendo que no se puede, pero para hacerme una idea más o menos de si tengo que reservarme febrero para estar acá o cómo funciona eso. Sí, a ver, no sé qué decirte. O sea, Tampoco te voy a ir a reclamar si después llega febrero, no se hace el laboratorio y no me fui de vacaciones, pero para saber. efectivamente eso es lo que puede pasar. De todas formas, capaz que irse de vacaciones no es tan bueno. No, igual yo no tenía pensado irme de vacaciones, así que no me afectaría mucho. No, a ver, a ver, la verdad que yo tengo la impresión de que en febrero esto por lo menos tendría que empezar a moverse. O sea, lo que no sé es cuánto se va a prolongar después. No es fácil saber. Inorgánica 1 tiene mucha gente, son 2 cursadas, y no me queda claro cuánta disponibilidad de laboratorio vamos a tener. ¿Pero el laboratorio no es aparte de la Inorgánica 1? Porque Inorgánica 1, nosotros tenemos en el departamento 4 laboratorios de docencia. El que es exclusivo de Inorgánica 1, el que es exclusivo de analítica, el que es exclusivo de química física, y uno que compartimos, Inorgánica 2 e Inorgánica 1, porque Inorgánica 1 suele tener tantos turnos. Normalmente en una cursada normal hay 10 horarios distintos de Inorgánica 1, que muchas veces usan el laboratorio de Inorgánica 2 en los días que nosotros no damos. Porque nosotros típicamente usamos solo 2 días completos de laboratorio en segmentos de mañana, tarde y noche. Esa es la forma en que lo hacemos. Entonces, muchos días dejamos libre el laboratorio. Si no se usa de esa manera, Inorgánica 1 no podría dar todos los turnos. ¿Bien? Entonces, dependiendo un poco de qué pase con Inorgánica 1, podría pasar que nosotros contemos con el laboratorio los 5 días de la semana, capaz que los 6, qué sé yo, en esta vida tan rara, los fines de semana dejaron de ser muy distintos de los otros días, ¿verdad? Que yo ya no sé ni en qué día vivo, ¿está bien? Y capaz que podemos usar 6 días, no creo que haga feliz a nadie, pero bueno, no importa. O capaz que no, capaz que tenemos solo un día o un día y medio, porque Inorgánica 1 tiene que usar muchísimo. ¿Sí? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, Una pregunta. Bueno, yo me voy a ir despidiendo hoy. Veo por lo que comentaron, que preferirían esta idea de venir con algún problema más o menos elaborado, hacer un intento y resolverlo entre todos después con aportes de todos. Lo intentamos, no veo problema. ¿Sí? Y después de última, eso me parece bien, pero también si hay alguna consulta puntual, también... Por supuesto. Si hay consultas puntuales mientras se hace el problema, vamos con eso también. Tengan en cuenta, eso sí, que yo al menos no tengo pizarrón. ¿Se entiende? Eso quiere decir que lo máximo que puedo hacer en esas es resolver en un papel y después ponerlo así, o sacar una foto y mandarlo. ¿Sí? Porque si la verdad que me tengo que poner a resolver moviendo esta cosa, vamos a estar 4 días. Lo que estoy tratando de decir es que sería bueno que ustedes vengan con mucha ganas de trabajar, elaborar y de alguna manera generar algo, sacando una foto, qué sé yo, para poder presentar las cosas. ¿Está bien? Si es que hiciera falta, ¿no? No van a ser problemas tremendamente numéricos, nunca. Los problemas son tremendamente numéricos, pero alguna cuentita mínima hay que hacer. Ustedes saben, son las cosas que estuvieron ejercitando. ¿Está bien? Y hacemos eso el jueves. ¿Está bien? Sí, si hace falta, dale, lo podemos hacer un poquitito más largo también. O sea, arrancamos a las 9 y terminamos a la hora que sea. Y una pregunta, con lo de antes. O sea, para rendir el laboratorio de Inorgánica 2, solo hace falta el laboratorio de Inorgánica 1, no tener el final y eso. No, a ver,
para poder cursar Inorgánica 2 hacía falta tener por lo menos la cursada virtual de Inorgánica 1. Para poder hacer el laboratorio de Inorgánica 2 va a haber que tener o bien la cursada completa quiere decir trabajos prácticos de Inorgánica 1, o bien el laboratorio presencial ya hecho de Inorgánica 1. Y por supuesto, en los dos casos, tener aprobados los parciales de Inorgánica 2. O sea, una vez pasados los parciales y los recuperatorios, aquellos que no hayan podido aprobar en esas instancias tampoco van a poder acceder al laboratorio. Leo, te hago una consulta. ¿Ya se sabe la fecha y hora del tercer parcial? No sé si me la perdí por algún lado. Vi que es la semana del 29-30, pero no La exacto. fecha, estoy seguro que sí. En mi cabeza es el 1, pero déjame que lo confirmo. No quiero meter la pata. Dame un segundo, por favor. El cronograma. No sé por qué no puedo abrir. Acá está. En el cronograma yo tengo el parcial agendado para el martes 1 de diciembre. ¿Sí? Y yo apostaría, se los confirmamos en el Discord y en el Classroom lo más rápido posible, pero apostaría que es por la mañana, igual que fueron los otros exámenes, arrancando en el horario de la teórica, digamos, en el aula 5. O sea, imagino que la metodología que vamos a usar es esencialmente la misma. Ustedes se tienen que conectar al Classroom y digamos, y al aula a determinada hora, pero para poder estar ahí, poder hacer consultas de enunciado y poder escuchar las consultas de enunciado que hagan los demás. ¿Sí? Van a trabajar durante algún número de horas, que entiendo que fue 4 horas en el parcial pasado, y una vez transcurrido eso, fotos, generación de PDF único, lo suben al Classroom y se quedan a la espera de confirmación por parte de los docentes que están recibiendo de que está el número de hojas correcto y que el archivo es legible. ¿Bien? Entiendo que sería el 1 de la mañana, se los confirmamos lo antes posible en Classroom y en el Discord. A mí no me quedó claro si cuando decía que todos los trabajos prácticos o tareas que tenían que estar eran hasta las 6 o hasta las 7. Eso ignoro, juro que ignoro, le tienen que Porque preguntar decía las últimas dos y que la 9 era optativa, o sea, esa no cuenta. Si es Me optativa. mataste, no te puedo dar una respuesta. Está bien. No sabe, no contesta, tienen que hablar con la gente de los talleres y de problemas. La verdad que no lo sé. Bueno, hasta luego a la gente que se está yendo. Y una pregunta, los temas que entrarían, ¿sería hasta lo de la diferencia entre intercambio disociativo y asociativo? No, perdón, entra hasta... Sí, a ver, entra hasta sustitución de ligandos, no vamos a evaluar reactividad redox. Pero esto de intercambio disociativo, asociativo, Sí, por supuesto que sí. y lo de delta G, delta S y delta B, eso también. Por supuesto, sí. Todo lo que tenga que ver con cinética de sustitución de ligandos es tema de parcial. Bien, sigo con mi marcador amarillo para que ustedes puedan seguir viendo esos fotones truchos que ven. Está bien. Y me despido